Amén. me llena de fuerza. Una palabra y tu designio me bastará para sanarme. Una palabra es mi alimento, me llena de vida, me llena de fuerza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decir. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchen. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado, si ustedes lo recuerdan, fueron el Evangelio de las tentaciones, que en último término, el significado profundo de las tentaciones es poner a Dios enteramente a nuestro servicio. Pero en el Evangelio de hoy hay como otra mirada en el camino hacia la celebración de la Pascua, y es lo que llamamos la transfiguración. Qué palabra tan rara, ¿no? Transfiguración. Y yo quisiera abordarlo hoy rápidamente desde 2 perspectivas. La primera, lo que le ocurrió a Jesús, y la segunda, lo que les ocurrió a los discípulos, porque al fin y al cabo lo que le ocurrió a los discípulos pues es la enseñanza para nosotros. Lo que le ocurrió a Jesús: subió al monte y en oración dice que su rostro se cambió, que brillaba y que sus vestiduras eran blancas. En otro pasaje del Evangelio dice: tan blancas como no las podría dejar ninguna persona que lave. Es decir, estaba resplandeciente Jesús. Y en el fondo lo que nos quiere decir es que hubo un momento en la vida de Jesús donde Él tuvo una conciencia muy fuerte de quién era, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías.
y que sobre él había un proyecto del Padre Celestial. Entonces la transfiguración para él es la toma de conciencia plena de él como Mesías, como Salvador. Es una experiencia que sobrepasa lo empírico, una experiencia deslumbrante. Y eso fue lo que le ocurrió a Jesús en pocas palabras. Ahora, ¿qué les ocurrió a los discípulos? A los discípulos les ocurren unas cosas que a mí me llama la atención porque el texto dice cosas ambiguas. Los discípulos primero son tres: Pedro, Santiago y Juan. Y ellos, pues en grupo, suben a la montaña. Primer dato interesante: subir a la montaña. Jesús se les transfigura en la montaña. Jesús les muestra quién es Él en la montaña. La montaña en el ambiente judío, en el pensamiento bíblico, no es un sitio geográfico, sino que sobre todo es un sitio teológico. Esto quiere decir que nos habla de Dios. La montaña es salir de la cotidianidad e ir al encuentro con Dios. Por eso la montaña implica esfuerzo. Cuando se sube una montaña implica esfuerzo, implica, si usted a veces mira para adelante y dice, pues madre, me falta mucho, pero cuando miras para atrás dice, hey, pero se ha recorrido. La montaña implica un esfuerzo. En ese lugar, ellos son testigos de que Jesús es el Mesías. Tuvieron una experiencia que los sobrepasó, una experiencia que ellos no podían entender, tanto que en un momento determinado dice que tenían miedo. Ellos no sabían qué estaba pasando. Hay una realidad que los sobrepasó. Vieron a Jesús con su rostro resplandeciente, sus vestiduras blancas, y luego escucharon una voz que les decía, y había una nube y una voz que les hablaba. ¿Qué fue lo que les pasó a ellos? Tuvieron un encuentro de intimidad con Dios. Tuvieron una experiencia de cercanía con Dios. Lo percibieron cerquita, lo vieron cerquita, y por eso dice la palabra que les dio como miedo, porque había una cosa de miedo, de silencio. Dice la palabra que guardaron silencio, hermanos, porque esos encuentros con Dios a uno lo dejan a veces mudo. Ahora bien, esa experiencia de ellos puede ser la experiencia tuya y mía. Hay momentos de la vida donde uno percibe muy de cerca a Dios. Cuando uno hace un retiro, yo veo aquí algunos de Maús. Cuando se hace un retiro, se va a un retiro, o algunos que han hecho seminario de vida en el Espíritu, de la renovación carismática, o hay momentos de la misa, o un canto, una palabra, y uno dice, ay Dios mío, casi que te estoy tocando, casi que te estoy tocando. Hay momentos de la oración, hay momentos de silencio donde uno siente muy de cerca a Dios. Yo una vez estuve en un retiro de la renovación carismática y me impusieron las manos para recibir el Espíritu Santo. Y ese día la vida mía cambió. Ese día la vida mía dio un vuelco total, diferente. Percibí cosas que antes no las había percibido. Hay momentos de intimidad así. Hay momentos humanos que nos muestran muy de cerca a Dios. Por ejemplo, hace poquito una pareja de amigos míos recibieron a su primer bebé y el esposo estuvo presente en el parto.
Tanto la esposa como el esposo me decían, Padre John Mario, no hay cosa más bella que ese momento donde llega la criatura y se lo ponen a la mamá en el pecho. Y me decían ellos, nosotros sentimos a Dios cerquita, lo sentimos cerquita, sí, vimos el milagro de la vida. Y hay momentos donde ustedes y yo, ese es uno. Hay momentos donde ustedes y yo, no sé si a ustedes les ha pasado, va uno por la carretera, la vía al mar, y entonces hay un peligro. No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado 2 o 3 veces en carretera. Voy y hay una situación de peligro, y de un momento a otro se resuelve de una manera que yo digo, wow. Aquí hubo una intervención de Dios. Yo recuerdo sobre todo una vez que fui con unos amigos, estábamos llegando a Cartagena y bueno, nos tuvimos que orillar, a uno le tiemblan las piernas y otras cosas. Y uno es temblando, muerto de susto, y nos pusimos a rezar y dijimos, hey, nos salvaron. Nos salvó Dios. Hay momentos puntuales, tú tienes los tuyos, pero hay etapas de la vida que nos revelan a Dios. Hay etapas de la vida que nos muestran algo nuevo de Dios. Hay etapas de la vida que inclusive pueden estar marcadas por el dolor. La muerte de mi madre, para mí y para mis hermanas, han sido 6 años de transfiguración, donde hemos percibido cosas de Dios que antes no percibíamos. Y Dios se nos ha ido revelando de una manera especial, porque hay etapas, no solamente momentos puntuales, sino etapas que nos muestran a Dios, el significado de Dios. Y algunas veces, como les digo, están marcados por el dolor. Yo sé de mucha gente, y aquí los debe haber, que una enfermedad les ha acercado a Dios. Una enfermedad te ha acercado a Dios. Una enfermedad. En estos días, en pocos días, cumpliremos 2 años de haber empezado la pandemia. Y ustedes y yo, por lo menos yo, me siento diferente en muchas cosas por estos 2 años de pandemia. No volvimos a ser los mismos. En muchas cosas fuimos afectados. Algunas cosas para mal, otras para bien. Pero de todas maneras, se nos transfiguró el Señor. Lo percibimos de cerca. Hay momentos de la vida donde uno comprende y siente cerca a Dios. Hay etapas de la vida donde uno comprende y cerca a Dios. Y esos son las montañas. Esa es el monte donde Jesús se te revela. ¿Cuál es el monte donde el Señor se te revela? Te muestra quién es. Ese monte puede ser un canto, una predicación, un momento de oración, pero puede ser una etapa de la vida, pero puede ser un momento significativo de la existencia. Pero eso sí, todo concluye en esto. Escúchenme, todo concluye en esto. Una voz, que es la voz del Padre, dijo esto: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Todo concluye en motivarnos a una actitud. Escúchalo, escúchalo. Este es mi Hijo amado, escúchalo, escúchalo. Hermano, y para escuchar hay que silenciar. Si tú estás haciendo mucha bulla, no puedes escuchar. Por eso la transfiguración se da en ambiente de oración, porque para comprender lo que está sucediendo hay que silenciarse. Hay que silenciarse
hay que hacer un poquito de silencio, hay que apagar a veces el radio, hay que tomar distancia del celular, hay que caminar a veces en silencio, porque el silencio favorece la interiorización. Y por eso, mis hermanos, esta palabra es la clave de todo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. Todo eso ocurre para decirle a los discípulos, escuchen, escúchenlo, escúchenlo. Es decir, la alternativa tuya y mía es escucharlo. Y para escucharlo hay que acercarse a su voz. Para escucharlo hay que silenciarse. Y para escucharlo hay que aprender a sensibilizarse ante su voz. Así como cuando uno dice, me están llamando, me están llamando. ¿Quién me está llamando? Me está llamando mi esposa, mi esposo. Esa es la voz de mí. Y uno, con solo escuchar la voz, ¿qué hubo? La voz de Dios. Amigos, todo eso para aprender a escuchar. Escúchalo, escúchalo. Si lo escuchas, sabrás qué hacer. Yo veo que hoy estamos muy confundidos. Uno a veces ya no sabe ni qué hacer, ni cómo obrar, ni cómo responder. El mundo está teniendo unos cambios tan rápidos que uno no sabe, a veces como que a uno le cuesta adaptarse a esos cambios. Escúchalo. Aplícate a escucharlo. Aplícate a silenciar el alma. Aplícate a escucharlo en la oración. Sube a tu montaña y allí ora. Sube tu propia montaña, es decir, en lo que estás viviendo, ahí te habla Dios. No tienes que inventar situaciones raras. Me tengo que ir para Jerusalén, a donde está el sepulcro del Señor. Bueno, cuando uno va allá, uno vive cosas muy especiales. Pero la montaña tuya y mía es esta. Es la de todos los días. La montaña donde el Señor a ti y a mí se nos transfigura es esta. Es la de todos los días. Es cuando manejas, es cuando estás en la casa, es cuando te diviertes, es cuando te molestas, es cuando luchas. Ese es el monte de la transfiguración. Ese es tu monte y mi monte de la transfiguración. Pero para poder captarlo, repito, hay que silenciar, hay que silenciar. Bueno, pidámosle al Señor que ustedes y yo sepamos captar por dónde va Dios en las diferentes circunstancias de la vida, en momentos puntuales y en momentos un poco más largos. Y qué bueno sería que también hoy, día de elecciones, oráramos por este país, para que este país tenemos todos los elementos para tener un país espectacular. Pidamos al Señor la paz y pidamos al Señor nos dé esa interioridad. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y te voy a invitar a que pongas las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba, para que tú y yo le digamos al Señor en esta mañana: yo también estoy subiendo a la montaña, porque tengo cosas en la vida que me cuesta entender, de mí y de los otros, porque por dentro me estoy replanteando cosas de mí y de la manera de ser. Por eso, Señor, en esta mañana yo quiero pedirte que nos ayudes, que me ayudes a captar tu voz en los acontecimientos de todos los días, en los acontecimientos cotidianos,
en los acontecimientos de toda la vida. Yo quiero pedirte, Señor, sensibilidad a tu voz. Yo quiero pedirte para todos los que estamos en esta Santa Misa la capacidad de saber escucharte, de saber escuchar. Ábreme los oídos, Señor, y sobre todo, ábreme el corazón. Quítame, Señor, lo que me impide una buena audición en los oídos, pero quítame también, Señor, lo que me impida una buena apertura a tu palabra en el corazón. Purifícame, Señor. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Yo quiero escucharte, Señor, en la cotidianidad de la vida, en momentos intensos y en etapas prolongadas. Yo quisiera ser como Pedro, como Juan, como Santiago, que son unos a los cuales tú te le revelas. Yo quisiera comprenderte, Señor. Yo quisiera captarte, Señor. Que vienes está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Que vienes está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Y pidamos por nuestra patria, hoy día de elecciones. Pidamos por Colombia, pidamos por nuestro departamento atlántico, nuestra ciudad Barranquilla. Pidamos la paz, pidamos serenidad, pidamos honestidad, pidamos justicia para esta tierra, pidamos verdad, pidamos transparencia,